La radio crepitaba con desesperación. Contacto. Varios enemigos estaban rodeados, bajo fuego intenso desde todos los flancos. Necesitamos apoyo inmediato. La voz del sargento de primera clase Bradley Thompson se abrió paso entre la estática, aguda y tensa por la tensión. Nos tienen atrapados en el complejo. RPG, ametralladoras. No podemos movernos. Las bajas aumentan. Enemigos por todas partes. En la base de operaciones avanzada Kalsu, en el centro de Irak, la Fuerza de Reacción Rápida se movilizó para lanzar una operación de socorro. Pero a 2 kilómetros de distancia, en una cresta desértica con vistas a la ciudad de Mahmudia, la sargento Gabriella Cooper ya había visto cómo se cerraba la trampa. A través de la mira de su rifle al amanecer, había observado cómo 32 insurgentes se posicionaban alrededor de un complejo industrial abandonado donde la patrulla Ranger solía hacer su parada de descanso a media mañana. Intentó advertirles, pero las comunicaciones habían sido intermitentes en el terreno urbano. Ahora sus compañeros estaban atrapados en una zona de muerte, y Gabriella era lo único que se interponía entre ellos y la aniquilación. Apuntó con la mira de su rifle de francotirador M110, localizó su primer objetivo a 520 metros entre el polvo y el humo, controló la respiración y disparó. Deja un comentario y suscríbete, porque lo que sucedió en los siguientes 20 minutos se convertiría en leyenda en el 75º Regimiento Ranger. La sargento Gabriella Cooper tenía 28 años, era Ranger del ejército de E.U., con 5 años de servicio en el regimiento y 4 despliegues de combate en Irak y Afganistán. Medía 1,70 metros, era delgada y musculosa gracias al entrenamiento diario, tenía el pelo castaño oscuro recogido en una trenza táctica y ojos color avellana que le permitían leer el terreno como un libro. Era originaria de Filadelfia. Se unió al ejército a los 21 años, tras 2 años de universidad, con el objetivo específico de ingresar en los Rangers y la escuela de francotiradores. Su rifle semiautomático M110 estaba equipado con una mira Leupold Mark V, un silenciador para reducir su firma y un bípode Harris para mayor estabilidad. Portaba 180 cartuchos de munición de precisión de 7,62 milímetros en 4 despliegues. Gabriella había acumulado 178 bajas confirmadas, una cifra que estaba a punto de aumentar significativamente. La misión había comenzado 48 horas antes, cuando la inteligencia indicó un objetivo de alto valor. Un líder de una célula insurgente, responsable de coordinar ataques con artefactos explosivos improvisados, AEI, contra las fuerzas de la coalición, operaba en Mahmudia, una ciudad a 30 kilómetros al sur de Bagdad. La patrulla Ranger, compuesta por 12 hombres al mando del sargento de primera clase Bradley Thompson, tenía la misión de realizar un reconocimiento en el distrito industrial, recabando información sobre los refugios y depósitos de armas de los insurgentes. Gabriella había sido asignada como su supervisora de largo alcance, una práctica habitual para las patrullas en zonas urbanas hostiles. Mientras los Rangers se desplazaban a pie por la ciudad, ella se posicionaría fuera del área urbana con buena visibilidad, proporcionando alerta temprana y apoyo de fuego de precisión si fuera necesario. Salió de Fabo a las 3, avanzando en la oscuridad para llegar a su posición antes del amanecer. La cresta que había elegido era perfecta, elevada sobre el llano desierto iraquí, a 800 metros del complejo industrial, con buena visibilidad desde múltiples accesos. A las 5:30, ya estaba en posición, camuflada entre las rocas, con el rifle listo, escudriñando la zona con la mira telescópica. A las 6:15, cuando el sol iraquí comenzaba a disipar el frescor matutino, Gabriella avistó a los primeros insurgentes. 3 hombres armados con AK-47 se movían con determinación por el distrito industrial, inspeccionando edificios. Los siguió con la mira, observando sus movimientos tácticos y el equipo de comunicaciones. No eran combatientes cualquiera. Estaban organizados, disciplinados, planeando algo. Durante los siguientes 90 minutos, observó cómo más combatientes llegaban a la zona. Entraban en pequeños grupos,
de 2 o 3 a la vez, posicionándose en los edificios que rodeaban el complejo abandonado, instalando las armas y preparando las posiciones de tiro. A las 8, Gabriella había contado 32 insurgentes armados con AK-47, ametralladoras PKM, lanzacohetes RPG-7 y lo que parecía ser un rifle de francotirador Dragunov de la era soviética. Estaban preparando una emboscada. Manipuló una radio. Alerta 7 a Ranger 24. Tengo a la vista fuerzas enemigas desplegándose en un distrito industrial. Cuento 32 hostiles, con armamento pesado, preparando emboscadas alrededor del complejo Delta. Recomiendo abortar el acercamiento y cambiar de ruta. Interferencias. Respuesta fragmentada. Ranger 24. Recibido. Interferencias fuertes. Continuamos hacia el punto de control. El terreno urbano bloqueaba las comunicaciones por radio. No habían recibido la advertencia con claridad y la patrulla seguía avanzando hacia el complejo donde les esperaba la emboscada. Gabriella lo intentó de nuevo. Alerta 7 a cualquier unidad Ranger. Emboscada enemiga preparada en el complejo Delta. Repito, no se acerquen al complejo Delta. Más interferencias. Acuse de recibo parcial. No suficiente para confirmar que comprendían el peligro. A las 8:30, la patrulla de Thompson entró al complejo por la puerta sur, buscando una posición defendible para realizar la comprobación de comunicaciones planificada con el cuartel general. Los insurgentes esperaron con disciplina profesional, permitiendo que los 12 Rangers entraran al complejo antes de activar la emboscada. El primer RPG provino del edificio norte, impactando el muro del complejo y cubriendo a los Rangers con fragmentos de hormigón. Acto seguido, todas las posiciones insurgentes abrieron fuego simultáneamente. Una lluvia coordinada de balas y cohetes convirtió el complejo en una zona de muerte. Los Rangers respondieron al instante, refugiándose tras barreras de hormigón y vehículos, devolviendo el fuego, pero estaban en inferioridad numérica de casi 3-1, rodeados por todos lados sin una vía de escape clara. Fue entonces cuando la desesperada transmisión de radio de Thompson se abrió paso. Enemigos por doquier. Gabriella ya había localizado su primer objetivo. Un combatiente insurgente en la azotea del edificio norte, a 520 metros, operando una ametralladora PKM que acribillaba el complejo con fuego sostenido. Estaba parcialmente expuesto, asomado tras una rejilla de ventilación para buscar un buen ángulo de tiro. La mira de Gabriella se posó en su torso. El viento era ligero, quizás de 3 kilómetros por hora del oeste. Se confirmó la distancia y se calculó la elevación. Soltó un suspiro, hizo una pausa natural y apretó el gatillo. La M110 disparó con un chasquido amortiguado. A través de la mira, vio al combatiente retroceder bruscamente y desplomarse. La PKM enmudeció. 1 abatido, 31 por eliminar. Gabriella se movió con fluidez hacia su siguiente objetivo. Artillero de RPG, edificio este, 485 metros. Se preparaba para disparar otro cohete al complejo. Lo anticipó ligeramente mientras se movía. Disparó y lo vio caer antes de que pudiera lanzarlo. 2 abatidos. Tercer objetivo. Comandante insurgente en la azotea del edificio oeste, 540 metros, dirigiendo a los combatientes con señales manuales y radio. El proyectil de Gabriella le impactó en la parte superior del pecho. Cayó y la radio se le escapó de la mano. 3 abatidos. Los Rangers en el complejo luchaban desesperadamente, pero la intervención de Gabriella ya estaba cambiando la dinámica del combate. Los insurgentes que habían estado disparando con confianza contra el complejo morían repentinamente a manos de un tirador invisible abatido sin previo aviso desde fuera de la ciudad. Cuarto objetivo. Artillero de PKM, posición sur, 505 metros abatido. Quinto objetivo. Francotirador con Dragunov en la azotea noreste, 610 metros. La mayor amenaza tanto para los Rangers como para la propia Gabriella. Lo divisó a través del brillo térmico, se tomó un momento para asegurar el disparo y abrió fuego.
El francotirador enemigo se desplomó tras su rifle. 5 abatidos en 90 segundos. En el complejo, el sargento de primera clase Bradley Thompson coordinaba la defensa de su equipo. Tenía 36 años, era de Georgia, llevaba 14 años en el ejército, 10 en el regimiento. Curtido en 1000 batallas, experimentado, justo el tipo de suboficial capaz de mantener la cohesión del equipo cuando todo se desmoronaba. Su rostro estaba curtido por años bajo el sol del desierto. Sus movimientos eran económicos y precisos incluso bajo el fuego. Segundo equipo, supriman ese edificio del este, gritó por encima del tiroteo, acentuando su acento sureño bajo la presión. Primer equipo, preparen humo para la retirada. El especialista André Foster, de 24 años y originario de Brooklyn, en su tercer despliegue, proporcionaba fuego de cobertura con su M4 cuando notó el cambio. El exjugador de fútbol americano universitario se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño, agachándose tras la cobertura mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Sargento, esas posiciones con PKM se están quedando en silencio. Algo ha cambiado. El sargento Logan Hayes, de 27 años y originario de Montana, experto en demoliciones y apertura de brechas del equipo, señaló el edificio del norte con la mano libre mientras mantenía su arma con la otra. Su serenidad bajo el fuego provenía de su infancia cazando en las montañas rocosas, donde la paciencia y la precisión eran innatas. Ese ametrallador acaba de caer. Nadie de nuestra posición le dio. El disparo vino de fuera. Thompson lo entendió de inmediato. Alguien estaba ahí fuera proporcionando cobertura sin que lo supieran. Activó su radio. ¿Hay algún francotirador aliado en nuestra posición? La voz tranquila de Gabriella respondió, Vigilancia 7. Tengo tu posición, Ranger 24. Continúa atacando los objetivos en tu área inmediata. Estoy despejando el perímetro. Perímetro. Thompson sintió una oleada de esperanza. Un francotirador. Gracias a Dios. Overwatch 7. Tenemos a 12 Rangers atrapados en el complejo Delta. Múltiples bajas. Necesitamos extraerlos cuanto antes. Recibido 24. Estoy trabajando en el problema. Mantengan la cabeza baja. Gabriella continuó desmantelando sistemáticamente la emboscada. Su entrenamiento la había programado para priorizar las armas pesadas, luego el liderazgo y, por último, a cualquiera que amenazara a las fuerzas aliadas. Ejecutó el plan con precisión mecánica. Sexto objetivo, equipo de RPG, edificio norte, 530 metros, artillero abatido, el cargador huyó sin el arma. Séptimo objetivo, combatiente con AK-47 intentando flanquear el complejo desde el este, 445 metros, abatido antes de llegar a su posición. Octavo objetivo, artillero de PKM, que se había reposicionado en el edificio sur, 525 metros. Pero los insurgentes no se rendían. Al darse cuenta de que un francotirador estaba destruyendo su emboscada, varios combatientes comenzaron a intentar localizar la posición de Gabriella. Las balas empezaron a impactar contra las rocas a su alrededor. La cresta levantaba polvo y piedras mientras disparaban a ciegas hacia la cima. Gabriella no se inmutó. Ya había estado bajo fuego antes. Los proyectiles entrantes silbaban sobre su cabeza o saltaban chispas al chocar contra las rocas, pero su posición era ideal, con excelente cobertura. Continuó abatiendo objetivos con precisión disciplinada. Noveno objetivo, un combatiente con binoculares en el tejado oeste, a 555 metros, intentando localizarla. Lo eliminó antes de que pudiera identificar su ubicación exacta. Décimo objetivo, un insurgente intentando mover un RPG a una mejor posición de tiro, a 490 metros. Undécimo objetivo, un combatiente coordinando a otros por radio, a 510 metros. En el complejo, Thompson organizaba una retirada combativa. Los Rangers se movían en equipos coordinados. Un grupo proporcionaba fuego de cobertura mientras otro se preparaba para avanzar.
Tácticas clásicas de infantería ejecutadas bajo una presión extrema. El cabo Tyler Blake, de 22 años y originario de Texas, el más joven de la patrulla y el más nuevo del regimiento, estaba aterrorizado pero seguía adelante. Su entrenamiento superaba el miedo que amenazaba con paralizarlo. Le temblaban ligeramente las manos al cambiar los cargadores, pero mantuvo su rifle. Disparaba ráfagas controladas y precisas a los fogonazos en los edificios. Se había criado en un rancho y sabía disparar, pero esto era distinto a cazar coyotes en su tierra. El sargento Vincent Ramírez, de 33 años y originario de California, veterano de 4 despliegues como jefe de escuadrón de armas, dirigía a su ametrallador con señas mientras se coordinaba con Thompson por radio. Su chaleco táctico estaba chamuscado por un RPG que casi lo alcanza, pero ignoró el susto, concentrado por completo en sacar a su equipo con vida. Había visto morir a demasiados Rangers en emboscadas. Esta no iba a ser otra. Humo, ordenó Thompson. Se lanzaron granadas de humo blanco, creando una cortina entre los Rangers y las posiciones insurgentes. El complejo se llenó de nubes blancas arremolinadas que dificultaban la visión, pero también proporcionaban cobertura a los Rangers para reposicionarse. Gabriella observaba el humo que se elevaba del complejo y ajustaba sus tácticas. El humo dificultaba la observación directa, pero aún podía ver los fogonazos de las posiciones insurgentes fuera de la nube. Continuó atacando objetivos en el perímetro. Objetivo número 12. Combatiente. Intentando acercarse al complejo al amparo del humo, a 455 metros. Lo alcanzó entre edificios. Abatido. 13º objetivo, posición de PKM, reubicada en el edificio noreste, a 595 metros. La voz de Thompson por la radio, Vigilancia 7, nos preparamos para avanzar hacia el muro oeste para abrir una brecha y extraer. ¿Puedes suprimir las posiciones occidentales? Recibido 24. Tengo línea de visión clara sobre el edificio oeste. A cualquier enemigo que se muestre, lo abatiré. Entendido. En 30 segundos. Gabriella apuntó al edificio oeste, buscando objetivos con la mira. Avistó a 3 insurgentes reposicionándose en el tejado. Se preparó para disparar contra la ruta de escape planeada por los Rangers. Abrió fuego rápidamente. 3 disparos en 8 segundos. 3 objetivos abatidos. El plan de los insurgentes para emboscar la retirada de los Rangers fue frustrado antes de su ejecución. Tejado oeste despejado, transmitió Gabriella. Pueden avanzar. Los Rangers avanzaron entre el humo hacia el muro oeste, moviéndose en formaciones de fuego y maniobra impecables. El equipo de ametralladoras de Ramírez. Se abrió fuego de supresión mientras los equipos de asalto avanzaban en ráfagas de 3 a 5 segundos. Gabriella cubría sus movimientos, con la mira telescópica recorriendo tejados y ventanas en busca de cualquier amenaza. Movimiento a 520 metros. Un insurgente con un RPG apareció en una ventana. Disparó antes de que pudiera apuntar. Abatido. Movimiento a 485 metros. Un combatiente intentaba obtener un ángulo de tiro hacia los Rangers en movimiento. Abatido antes de que pudiera disparar. Los Rangers llegaron al muro oeste. El sargento Hayes, el especialista en demoliciones del equipo, colocó una carga en el muro mientras otros proporcionaban seguridad. Sus manos estaban firmes mientras colocaba el cable detonante. La memoria muscular de docenas de demoliciones se hizo presente. La explosión abrió un agujero lo suficientemente grande como para que los hombres pasaran en fila india. «Demolición», gritó Thompson. Los Rangers se precipitaron por el agujero hacia el callejón contiguo, estableciendo un perímetro de seguridad. Los heridos fueron evacuados. 3 hombres con heridas de metralla de los impactos iniciales de RPG. Ninguno crítico, pero todos necesitaban atención médica. El cabo Blake ayudó a cargar a uno de los heridos, olvidando su miedo ante la urgencia de salvarlo. Sus hermanos. Pero los insurgentes no les ponían las cosas fáciles.
Combatientes de las posiciones del sur se movían para interceptarlos, intentando cortarles el paso a los Rangers en los estrechos callejones del distrito industrial. Gabriella detectó el movimiento. 24. Tienes aproximadamente 8 hostiles que se acercan desde el sur. A 200 metros de tu posición. Intentan bloquear tu ruta de extracción. ¿Puedes abrir fuego?, preguntó Thompson. Negativo. Están demasiado cerca de tu posición y los edificios me tapan la vista. Tendrás que encargarte de ellos directamente. Entendido. Todas las unidades. Hostiles aproximándose desde el sur. Los Rangers montaron una emboscada improvisada en el callejón. Cuando los 8 insurgentes doblaron la esquina, se toparon de frente con una lluvia de fuego de fusil preciso desde posiciones preparadas. La envergadura y la fuerza de Foster le permitieron mantener su M4 firme como una roca, acertando ráfagas de disparos con una precisión devastadora. Hayes se había posicionado en un ángulo crítico, atrapando a los insurgentes en un fuego cruzado del que no podían escapar. El breve tiroteo duró 15 segundos. Los 8 insurgentes cayeron y los Rangers continuaron su retirada. Se desplazaron por el distrito industrial hacia el límite del desierto, donde podrían reunirse con la fuerza de reacción rápida que finalmente se aproximaba desde la base de operaciones Kalsu. Gabriella mantuvo la vigilancia, buscando amenazas y cubriendo sus movimientos. Un grupo de 5 insurgentes en una azotea intentó atacar a los Rangers en retirada. Gabriella eliminó a 3 de ellos rápidamente, a distancias de entre 540 y 580 metros. Los 2 restantes abandonaron su posición y huyeron. La patrulla de Thompson llegó al límite del distrito industrial y tomó posiciones defensivas en una zona despejada, esperando la extracción en vehículo. Habían logrado romper el contacto con el enemigo. Los 12 Rangers seguían con vida a pesar de haber estado atrapados en una zona de fuego durante 23 minutos. A Gabriella le quedaba una tarea más por completar. De vuelta en el distrito industrial, los insurgentes restantes se estaban reagrupando, preparándose posiblemente para perseguir a los Rangers o emboscar a la fuerza de reacción rápida que se aproximaba. No podía permitir que eso sucediera. Atacó metódicamente a los objetivos que aún eran visibles en el complejo y los edificios circundantes. PKM el equipo intentaba reubicarse. Ambos hombres abatidos a 515 metros. 3 combatientes reunidos, probablemente líderes, planeando su próximo movimiento. Los 3 abatidos en 5 segundos a 495 metros. Un insurgente que intentaba recuperar armas de sus compañeros caídos abatido a 530 metros. Para cuando llegaron los vehículos de la Fuerza de Reacción Rápida, QRF, 4 atacantes con un pelotón completo, el lugar de la emboscada estaba en silencio. Gabriella había disparado 127 balas y logrado 38 bajas enemigas confirmadas, con 11 bajas probables adicionales de objetivos a los que había atacado pero que no pudo confirmar debido al humo y la distancia. La fuerza de emboscada de 32 hombres se había reducido a supervivientes dispersos que huían hacia la ciudad. La voz de Thompson se escuchó por la radio. Overwatch 7. Aquí Ranger 24. Todo el personal localizado. Las bajas son estables. Preparándonos para la extracción en vehículo. Les pedimos que se reúnan con nosotros en el punto de recogida para regresar a la base. Recibido 24, nos dirigimos a su posición. Gabriella descargó y aseguró su rifle, empacó su equipo y comenzó el movimiento de 2 kilómetros hacia el Ranger. La posición. Les tomó 40 minutos cubrir la distancia, moviéndose con cuidado a través del terreno rocoso del desierto. Cuando llegó, los Rangers estaban abordando los vehículos de asalto. Thompson se acercó de inmediato, con el rostro reflejando agotamiento, alivio y profunda gratitud. A pesar de la suciedad y el sudor que lo cubrían, su porte seguía siendo profesional, pero sus ojos delataban la emoción que sentía. Sargento Cooper, dijo, extendiendo la mano con un apretón firme a pesar del cansancio. No sé cómo agradecerle. Estábamos muertos. Esa emboscada fue profesional,
coordinada, bien planeada. Nos superaban en número 3-1, sin escapatoria. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Entonces usted empezó a disparar y todo cambió. Gabriella le estrechó la mano. Ese es el trabajo, sargento. Vigilancia significa mantenerte con vida. Solo hice lo que me entrenaron para hacer. 38 bajas confirmadas en 23 minutos. No solo proporcionaste vigilancia, sino que tú sola desbarataste su emboscada y salvaste a 12 Rangers. El cabo Blake se acercó, con el rostro juvenil reflejando el esfuerzo de su primera emboscada seria. En combate. Sus manos aún temblaban ligeramente por la adrenalina, pero se mantuvo erguido, sosteniendo la mirada de Gabriella. Señora, estaba seguro de que no saldríamos de aquí. No voy a mentir, tenía miedo. Cuando las ametralladoras enmudecieron y el equipo de RPG dejó de disparar, me di cuenta de que alguien nos estaba disparando desde arriba. Su voz se quebró un poco. Gracias por traernos a casa, por mantenerme con vida para volver a ver a mi familia. El sargento Ramírez se unió a ellos. Su chaleco táctico aún mostraba marcas de quemaduras. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa de gratitud. Cooper, he trabajado con francotiradores de todas las ramas. Marines, Delta, de todo. Lo que hiciste hoy fue extraordinario. La precisión bajo el fuego, la rapidez de respuesta, la prioridad del objetivo. No solo nos apoyaste, nos salvaste. Transformaste una situación imposible en una sobrevivible. Extendió el puño y Gabriella lo chocó. Respeto. El sargento Hayes, el silencioso experto en demoliciones, se acercó al final. Había visto mucho combate en sus años de servicio y en la reserva de Montana. Normalmente, su represión le impedía mostrarse emotivo. Pero hoy era diferente. Señora, llevo 8 años en este trabajo. He visto morir a Rangers en emboscadas como esa. La única razón por la que estamos aquí hablando es porque usted estaba en esa cresta. No falló ni un tiro. No dudó. Siguió disparando hasta que estuvimos a salvo. Él asintió con profundo respeto. Es usted una verdadera Ranger. Gracias, especialista Foster. El corpulento exjugador de fútbol americano se acercó con una sonrisa a pesar de su agotamiento. Sargento, le debo una cerveza. Demonios, le debo una caja entera. Me acaba de dar la oportunidad de volver a casa y ver a mi novia. Quizá formar esa familia de la que hemos estado hablando. No olvidaré esto. Gabriella miró a los 12 Rangers, cansados, sucios, algunos heridos, pero todos vivos. Cada uno de ellos volvería a casa con sus familias, con su futuro, con sus vidas, porque ella había estado en esa cresta ese día. El peso de esa responsabilidad y la satisfacción de haberla cumplido le llenaron el pecho. Rangers, abriendo camino. Solo me aseguro de que el camino esté despejado. Eso es lo que hacemos los unos por los otros. Siempre cuidamos de nuestros hermanos y hermanas. La voz de Thompson sonaba ronca por la emoción. Eres uno de nosotros, Cooper. No por la insignia en tu hombro, sino porque lo demostraste hoy. Cuando más te necesitábamos, estabas ahí. Eso es lo que significa ser un Ranger. El convoy de regreso a Epabu avanzaba por el desierto iraquí. Los atacantes mantenían la formación de seguridad. Los artilleros buscaban amenazas. Gabriella viajaba en el vehículo de Thompson, con su rifle asegurado, permitiéndose finalmente sentir el agotamiento de 30 horas sin dormir y de combate continuo. Tenía el hombro magullado por el retroceso del rifle. Le dolían los ojos después de horas apuntando con la mira. Y le dolía todo el cuerpo por mantenerse tumbado en la cresta rocosa. Thompson se sentó frente a ella, estudiándola con curiosidad y respeto. ¿Puedo preguntarte algo? Cuando viste que preparaban esa emboscada esta mañana, cuando te diste cuenta de que nos dirigíamos hacia ella y las comunicaciones estaban demasiado dañadas para advertirnos eficazmente, ¿qué estabas pensando? Gabriella reflexionó. Analicen la pregunta con detenimiento.
Estaba pensando en cómo maximizar la efectividad desde mi posición. Contando objetivos, identificando amenazas prioritarias, calculando alcances y ángulos. Pensaba en qué objetivos atacar primero para desbaratar al máximo su plan. Las armas pesadas debían ser lo primero. Esos PKMS y RPG podían aniquilar a toda la patrulla en segundos. Luego, los líderes, eliminar a quien los coordinara. Después, cualquiera que representara una amenaza inmediata para ustedes. No se trataba de probabilidades. No se trataba de enfrentarse a 32 insurgentes prácticamente solo. La cuestión nunca fue yo contra 32. Eran 12 Rangers más un francotirador contra una fuerza de emboscada que no sabía que yo estaba allí. La sorpresa multiplica la fuerza. También la precisión y una posición elevada. Sabía que si lograba eliminar sus armas pesadas y a sus líderes con la suficiente rapidez, desbaratando su coordinación, ustedes podrían encargarse del resto. Son Rangers. Se entrenan para esto. Solo necesitaban a alguien que equilibrara un poco las probabilidades. Thompson sonrió, negando con la cabeza asombrado. Un poco. ¿Acaso llamas reducir su fuerza en 2/3 para equilibrar las probabilidades? Un poco. Ustedes, los francotiradores Rangers, son de otra pasta. Tienen sangre fría. Solo entrenamiento y experiencia. El miedo es información. Te dice que lo que está en juego importa y que tienes que estar al máximo. Lo reconoces, lo controlas y haces tu trabajo. No podía permitirme tener miedo cuando ustedes dependían de mí. Hayes, sentado cerca, intervino. ¿Qué te pasaba por la cabeza con cada disparo? ¿Pensabas en la persona a la que disparabas o solo en el objetivo? Gabriella guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Pienso en ustedes, en mantenerlos con vida. Los objetivos son una amenaza para mis compañeros, y eliminar amenazas es mi trabajo. No pienso en la persona. Pienso en el arma que utilizan, en el peligro que representan y en la forma más eficaz de neutralizarlo. Así es como puedo hacer este trabajo sin que me destruya, centrándome en proteger a mi equipo en lugar de quitar vidas. Foster se inclinó hacia adelante. ¿Cómo te mantienes tan tranquila? Es decir, estabas bajo fuego. Las balas te rodeaban. ¿Cómo se logra no entrar en pánico? Entrenamiento, dijo Gabriella con sencillez. Miles de horas de entrenamiento hasta que los movimientos se vuelven automáticos. Tu cuerpo sabe qué hacer incluso cuando tu mente consciente quiere entrar en pánico. Y experiencia. Este no era mi primer tiroteo. He aprendido a confiar en mi entrenamiento y en mi posición. Sabía que Rillo ofrecía buena cobertura, que mi camuflaje era efectivo, que los insurgentes disparaban a ciegas en mi zona general sin tener una ubicación precisa. Así que mantuve la calma, permanecí en mi posición y seguí trabajando en el problema. Blake, el ranger más joven, preguntó en voz baja, ¿alguna vez se hace más fácil? ¿El miedo? Es decir, hoy estaba aterrorizado. Gabriella lo miró con comprensión. El miedo es normal. Es sano. Te mantiene alerta y concentrado. El miedo nunca desaparece del todo. Simplemente aprendes a manejarlo mejor. Lo que cambia es tu confianza en tu entrenamiento y en tu equipo. Aprendes a confiar en que has estado preparado para estas situaciones, que tus compañeros te cubren las espaldas y que, si haces tu trabajo, saldrás adelante. Hizo una pausa. Lo hiciste bien hoy, Blake. Te mantuviste en la lucha. Seguiste las órdenes. Cuidaste de tus compañeros. Eso es todo lo que se puede pedir. El informe en la FAB Causalu duró 5 horas. Gabriella estaba sentada frente a la teniente coronel Patricia Henderson, comandante del batallón, una veterana de combate con 18 años de servicio que había ascendido desde inteligencia antes de pasar al mando, junto con el oficial de operaciones, el mayor David Kim, y la analista de inteligencia principal, la capitana Rachel Foster. Repasaron cada detalle del enfrentamiento con meticulosa precisión. Gabriella utilizó fotografías aéreas para mostrar su posición, las posiciones de los insurgentes,
sus campos de tiro y cada objetivo que había atacado. La capitana Foster contrastó su relato con señales, inteligencia, grabaciones de drones e informes posteriores a la acción de la patrulla de Thompson. 38 bajas confirmadas, dijo el mayor Kim, estudiando los datos con evidente asombro. Su mente analítica se esforzaba por procesar las cifras. Alcance promedio de combate: 520 metros. Duración del combate: 23 minutos bajo fuego activo dirigido a su posición. Un 94% de efectividad en combate. Levantó la vista hacia Gabriella. Su semblante, generalmente reservado, mostraba genuina admiración. Sargento de Estado Mayor. Estas cifras son excepcionales, sin duda. De las mejores que he visto en 20 años evaluando operaciones de combate. Tenía una buena posición y objetivos claros, señor. La cresta me proporcionó ventaja de elevación, líneas de visión despejadas y buena cobertura. Los insurgentes estaban concentrados en el complejo, no en la posibilidad de un francotirador fuera de la zona urbana. La coronel Henderson se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes evaluando a Gabriella con la intensidad analítica que la había convertido en una excelente oficial de inteligencia. Gabriella, he revisado todo tu historial de servicio. 5 años en el regimiento, 4 despliegues, calificaciones de desempeño consistentemente sobresalientes en todos los indicadores que monitoreamos. Lo que hiciste hoy demuestra no solo competencia técnica, sino también juicio táctico, serenidad bajo fuego y un compromiso absoluto con tus compañeros. Hizo una pausa para enfatizar. Te recomiendo para la estrella de bronce con distintivo de valor. Sus acciones salvaron directamente a 12 Rangers que casi con seguridad habrían muerto o sido capturados en esa emboscada. Gracias, señora. Solo cumplía con mi deber como su vigía. Su trabajo es ser francotiradora, respondió Henderson con firmeza. Lo que hizo hoy fue mucho más allá. Tomó decisiones tácticas rápidas en una situación cambiante, se adaptó a las condiciones del campo de batalla, mantuvo la precisión bajo fuego directo desde múltiples posiciones, y literalmente, cambió el resultado de un enfrentamiento por sí sola. Demostró exactamente el tipo de espíritu guerrero que necesitamos en el regimiento. Thompson, que había permanecido en silencio durante la reunión informativa formal, intervino. Coronel, si me permite, hay un elemento táctico y cultural que vale la pena destacar. Esa emboscada fue preparada por profesionales. El posicionamiento, la coordinación, la sincronización, la paciencia para esperar a que el objetivo estuviera completamente localizado. No se trataba de insurgentes al azar ni de aficionados. Se trataba de una fuerza entrenada ejecutando una operación cuidadosamente planificada diseñada para aniquilar una patrulla estadounidense. El sargento Cooper frustró ese plan gracias a su habilidad superior, sus tácticas superiores y su determinación superior. Se adaptó más rápido de lo que ellos pudieron reaccionar. Priorizó los objetivos mejor de lo que ellos pudieron coordinarse y mantuvo su eficacia bajo fuego cuando intentaban neutralizarla. Es un orgullo para el regimiento y un ejemplo perfecto del tipo de guerrera que buscamos formar. Henderson asintió pensativo. De acuerdo. Gabriella, también te recomiendo para un ascenso acelerado a sargento primero y, posteriormente, para que seas instructora de francotiradores y jefa de equipo. El regimiento necesita operadores con tu nivel de experiencia, no solo en el campo, sino también para formar a la próxima generación de francotiradores. Posees las habilidades técnicas, la experiencia en combate, y sin duda, la capacidad de enseñanza para marcar una diferencia real en cómo entrenamos a nuestra gente. 4 semanas después, Gabriella estaba de vuelta en el desierto iraquí, en otra cresta con vistas a otra ciudad. Pero esta vez, no estaba sola. El soldado de primera clase Isaiah Wright, de 21 años y originario de Luisiana, recién calificado como francotirador Ranger tras graduarse de la escuela de francotiradores hacía apenas 2 meses, estaba apostado junto a ella con su propio M110, aprendiendo la aplicación práctica de habilidades que solo había practicado en campos de entrenamiento.
Proporcionaban cobertura a una patrulla que se desplazaba por las afueras de Ramani. Gabriella le enseñaba a Wright a interpretar el terreno, detectar patrones e identificar amenazas antes de que se convirtieran en un peligro real. Wright era entusiasta, talentoso, pero inexperto. Justo el tipo de joven francotirador que necesitaba mentoría en combate para convertirse en un operador eficaz. ¿Qué ves?, preguntó Gabriella en voz baja, mientras ambos escudriñaban sus miras telescópicas bajo la luz del amanecer. Veo la patrulla avanzando por la ruta Michigan, respondió Wright con su característico acento de Luisiana, concentrado. Veo civiles en la calle realizando sus actividades matutinas. El tráfico parece normal para esta hora. Mira más de cerca. Tercer edificio a la izquierda, segundo piso, ventana que da a la calle. Wright ajustó su mira telescópica, estudiando la ventana con atención. Ya veo. Un momento. ¿Se mueve esa cortina? No hay viento y la ventana está cerrada. Hay alguien detrás. Excelente observación. Alguien vigila la patrulla desde un escondite. Podría ser un civil curioso. Podría ser un observador de un ataque. ¿Qué hacemos? Wright reflexionó cuidadosamente, recordando su entrenamiento. Vigilar, pero no disparar todavía. Marcar la posición. Estar atentos a cualquier otro indicio de intenciones hostiles. Mantener la alerta. Correcto. Buen juicio. La paciencia es tan importante como la precisión en este trabajo. No disparamos a menos que tengamos claras intenciones hostiles. Vigila esa ventana y avísame si la situación cambia. Durante la siguiente hora, Gabriella explicó con detalle las técnicas prácticas de observación, cómo diferenciar entre la actividad civil normal y la preparación táctica, cómo detectar armas ocultas bajo la ropa, cómo identificar los patrones de comunicación y el posicionamiento previo al ataque de los insurgentes, cómo interpretar el lenguaje corporal y los movimientos que indicaban intenciones hostiles. Cuando un vehículo sospechoso se acercó a la patrulla, un sedán blanco que circulaba lentamente con varios ocupantes escudriñando el entorno de una manera que sugería un reconocimiento más que un viaje normal. Wright lo avistó primero. Un vehículo se acercaba desde el sur. Su voz se mantuvo firme a pesar de la adrenalina. El comportamiento es anómalo. La velocidad es demasiado baja para el tráfico normal. Los ocupantes están realizando vigilancia visual de la patrulla. Podría tratarse de un reconocimiento previo a un ataque. Buena observación. Distancia: 485 metros. Viento de 5 kilómetros por hora de derecha a izquierda, según la forma en que se levanta el polvo. ¿Qué opinas sobre el enfrentamiento? Wright reflexionó cuidadosamente, sopesando los factores. Vigilar, pero no atacar todavía. Podrían ser civiles inocentes que se muestran cautelosos ante las fuerzas estadounidenses. Esperar indicios claros de amenaza antes de usar fuerza letal. Decisión correcta, paciencia y buen juicio. Tenemos reglas de enfrentamiento por una razón. Necesitamos identificar positivamente la intención hostil antes de disparar. Seguir vigilándolos. El vehículo pasó junto a la patrulla sin incidentes. Había sido sospechoso, pero en definitiva no representaba una amenaza. Solo eran civiles nerviosos que se mostraban cautelosos ante los soldados armados. Wright aprendió una valiosa lección. No toda anomalía requiere un enfrentamiento, y el buen juicio implica saber cuándo no disparar. Pero 20 minutos después, cuando dos hombres en una azotea comenzaron a instalar lo que claramente era un lanzacohetes RPG-7, Wright los identificó de inmediato. Posición de contacto en la azotea: 610 metros. Dos hombres con RPG-7 confirmado. Se preparan para disparar contra nuestra patrulla. Buena identificación. Tiene autorización para abrir fuego. Dispare cuando esté listo. Wright controló su respiración tal como Gabriella le había enseñado. Calculó la distancia y el viento y disparó. A través de la mira, Gabriella vio al primer hombre, el artillero, retroceder bruscamente y caer de la azotea.
Wright cambió de objetivo con fluidez, apuntando al segundo, el cargador, y disparó de nuevo. Ambas amenazas fueron neutralizadas antes de que pudieran disparar un solo cohete contra la patrulla. Tras confirmarse ambos impactos, Gabriella dijo: «Excelente puntería. Acabas de salvar vidas estadounidenses. ¿Cómo te sientes?». Wright respiraba con dificultad por la adrenalina. Le temblaban ligeramente las manos por la intensidad de su primer combate, pero su rostro reflejaba determinación y confianza. Como si hubiera marcado la diferencia. Como si el entrenamiento hubiera valido la pena. Sí, lo valió. Y lo hiciste. 9 Rangers caídos en esa patrulla. 9 de nuestros hermanos están vivos ahora mismo porque identificaste una amenaza y la neutralizaste antes de que pudiera hacerles daño. De eso se trata este trabajo. No de gloria, ni medallas, ni bajas, sino de proteger a nuestros compañeros y asegurarnos de que vuelvan a casa con sus familias. Hizo una pausa. Lo hiciste bien hoy, ¿verdad? Confía en tu entrenamiento, confía en tu criterio y serás una excelente francotiradora. 6 meses después, de vuelta en Fort Benning, Georgia, Gabriella se encontraba formada, recibiendo su estrella de bronce. La citación se leyó en voz alta a la unidad reunida por su heroico desempeño durante operaciones de combate contra fuerzas enemigas en Irak. La sargento de personal Gabriella Cooper se distinguió por su excepcional valentía y habilidad cuando una patrulla de Rangers fue emboscada por una fuerza enemiga numéricamente superior en la ciudad de Mahmudia. Desde una posición de vigilancia en una cresta expuesta bajo fuego enemigo directo, la sargento Cooper se enfrentó a 32 combatientes enemigos durante un combate sostenido de 23 minutos, logrando 38 bajas confirmadas mediante fuego preciso de largo alcance y rompiendo la emboscada gracias a su puntería superior y habilidad táctica. Sus acciones bajo fuego enemigo directo desde múltiples posiciones salvaron directamente la vida de 12 Rangers y demostraron un valor extraordinario ante una superioridad numérica abrumadora. El desempeño de la sargento Cooper refleja las más altas tradiciones del servicio militar y le otorga un gran honor a ella, al 75º Regimiento Ranger y al Ejército de los Estados Unidos. Thompson asistió a la ceremonia junto con Ramírez, Hayes, Foster y Blake, los Rangers a quienes había salvado ese día en Mahmudia. Posteriormente, se reunieron informalmente en el cálido Georgia Sunshine. Sabes que tus historias se cuentan ahora en la escuela de Rangers, ¿verdad?, dijo Ramírez con una sonrisa. La francotiradora que apareció entre el humo y desmanteló una emboscada entera para salvar a una patrulla. Ahora eres una leyenda. Los instructores te usan como ejemplo de lo que un soldado decidido puede lograr con las habilidades adecuadas y la voluntad de usarlas. Ser francotirador no se trata del disparo más largo, ni del mayor número de bajas, ni de las medallas en el pecho, les explicaba a cada nueva clase de aspirantes a francotiradores. Se trata de ser la persona en la que tus compañeros confían para marcar la diferencia cuando todo está en juego. Se trata de la disciplina para mantener la calma cuando los demás entran en pánico, la habilidad para ser precisa cuando otros disparan a ciegas y esperan acertar, y la dedicación para proteger a tus hermanos y hermanas, sin importar lo adversas que parezcan las probabilidades. Y cuando los estudiantes le preguntaban sobre el miedo a estar en inferioridad numérica, a estar bajo fuego, a tener 12 vidas dependiendo de su precisión, ella sonreía levemente y decía lo que siempre decía: el miedo es solo información. Te dice que hay mucho en juego y que tu trabajo es importante. Lo reconoces. Lo respetas. Luego lo dejas a un lado y te concentras en lo que puedes controlar. Tu respiración, tu puntería, la presión del gatillo, la selección del objetivo. Porque en algún lugar de ese valle, de esa ciudad o de ese complejo, los Rangers están luchando por sus vidas y cuentan contigo para que seas absolutamente perfecta cuando más importa. Eso no es presión, es propósito. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más historias inspiradoras de valentía.